chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, lo escucho, doctor. Muy bien. Hoy día vamos a hacer lo que es sistema de reproducción sexual femenina. Vamos a ir desde el feto hasta el desarrollo de la pubertad, ¿no? Vamos a ver todo ese trance, cómo se va a obtener los cambios a nivel de caracteres sexuales, a nivel de útero, a nivel de ovarios, hasta llegar a la etapa de la pubertad y ya casi lo que va a ser la adultez, ¿no? Entonces, para recordar esto que hicimos en la clase pasada, entre la semana 6 y la semana 10 de la etapa fetal, existen las gónadas que son bipotenciales, ¿no? Son unas gónadas... ¿Perdón? Doctor, disculpe, se escucha muy distorsionado. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿cómo se escucha? ¿Sigue distorsionado? Un poquito más, pero sí se escucha mejor. ¿Pero se escucha o está muy bajo? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, se escucha, doctor. ¿Se escucha distorsionado? ¿Cómo está? Se escucha mejor, doctor. Un poco más. Yo bajé el volumen un poco más, voy a bajar un poco más el volumen, de repente ya no se escucha, pero ustedes me dicen, bajé más el volumen, no sé si sigue distorsionado o está mejor. Creo que está mejor ahora sí, doctor. Ya, muy bien. Les decía que entre la semana 6 y la semana 10 tenemos lo que van a ser las gónadas o va a diferenciarse a testículo o a ovario. También tenemos los conductos de Müller y los conductos de Wolff, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que esto se diferencie, ¿no? Va a depender del cromosoma Y, del varón, ¿no? Entonces, esta proteína, este gen Y, porque la X no va a intervenir, ¿no? Va a intervenir el gen Y del cromosoma Y de varón. Entonces, esta proteína, al estar presente, va a hacer que estas gónadas que eran indiferenciadas puedan virar a lo que es testículo. Entonces, ese primer evento, gracias a este gen Y, va a virar a testículo. ¿Qué más va a suceder? Al haber esto, se va a producir una hormona antimülleriana. Antimülleriana, ¿por qué? Porque los conductos de Müller justo son los que van a dar en el futuro al útero, a la trompa. Entonces, si esto está diferenciándose a testículo, se produce una hormona antimülleriana. Entonces vemos aquí en la imagen cómo el conducto de Müller se va reabsorbiendo. Y lógico, si se reabsorbe, pues acá ya no va a haber trompa, no va a haber útero, nada. Y va a quedar el conducto de Wolff. Entonces, el testículo, lógico, va a empezar a elaborar hormona, ¿no? Va a empezar
a elaborar testosterona, dehidrotestosterona, y lo que va a hacer esto es que se desarrolle la vesícula seminal, se desarrolla la próstata, ¿no? Todo esto ya se hace en un feto más avanzado, ¿no? En la semana 10 del nacimiento ya se va haciendo lo que es la diferenciación a conductos diferentes, a vesículas seminales, a próstata. Entonces, este evento tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, todos nacemos con esto indiferenciado, todos nacemos con nuestro conducto de Wolff, todos nacemos con nuestros conductos de Müller, pero los varones con con cromosoma Y van a diferenciarse a testículo, van a hacer con la proteína antimuleriana, la hormona antimuleriana que se reabsorba este conducto de Wolff, y la testosterona y la dehidrotestosterona va a hacer que el conducto se diferencie a conducto deferente, a vesículas seminales y a próstata. Entonces, ese es el evento por el lado de la parte masculina. Pero, ¿qué sucede en la parte femenina? En la parte femenina entra, como dice aquí, cuando hay ausencia de este gen Y, entonces lo que se iba a diferenciar a testículo, por la ausencia se transforma ya en lo que va a ser el futuro ovario. Entonces, simplemente el hecho de estar ausente el cromosoma Y, porque es mujer, simplemente el hecho de estar ausente va a hacer que esta gónada se vaya diferenciando lo que va a ser un ovario. Ahora, como ya no es testículo, no va a haber testosterona. Y entonces, la ausencia de testosterona va a producir que este conducto, que iba a ser conducto deferente, que iba a ser vesícula seminal, que iba a ser próstata, empieza a degenerar porque no tiene testosterona para que esto se vuelva activo. Y lo que sucede es que al haber ausencia de la hormona antimuleriana, porque esto es ovario, al haber ausencia, este conducto de Wolff, este conducto de Müller va a hacer que se diferencie ya en trompa, en útero, en cuello del útero y en tercio superior de vagina. Entonces, los eventos que ocurren en la parte femenina son, como no hay proteína Y, la gónada se va a diferenciar a ovario. Como no hay testosterona, este conducto de Wolff se va a reabsorber. Como no hay proteína antimuleriana, o sea, no hay quien inhiba al conducto de Müller, más bien el Müller se va a activar. Y se va a activar y va a dar lugar a la trompa, al útero, cuello de útero y tercio superior de vagina. Entonces, de esta manera es que ocurre ya el nacimiento prácticamente con todos los órganos internos bien formados, ¿no? Ahora, hemos visto los órganos genitales internos, pero también tenemos órganos genitales externos, ¿no? Y los externos, pues tenemos el clítoris, tenemos los labios menores, labios mayores, el vestíbulo, ¿no? Entonces, eso no viene del conducto de Müller, eso viene del seno urogenital, ¿no? Acá tenemos un embrión muy pequeñito con sus conductos de Wolff, pero esta parte del seno urogenital es el que se va a diferenciar para que se pueda producir la vejiga, una parte de la vejiga, miren, parte de la membrana anal,
parte del tabique urorectal y una vagina incipiente que va a aparecer acá, el tercio inferior de la vagina. Este esquema está más demostrativo porque nos permite ver cómo el seno urogenital, que es esta parte, la que ha formado el seno urogenital, ¿no? Tenemos la vejiga saliendo con su meato uretral, tenemos la vagina, la porción inferior de la vagina, ¿no? Tenemos los labios menores, mayores, y la parte de arriba es lo que dio el conducto de Müller, ¿no? El tercio superior de la vagina, el cuello del útero, el útero en sí y las trompitas que no se ven en este esquema. Entonces, con eso tenemos conformado ya todo lo que es el aparato sexual femenino, ¿no? Seno urogenital para toda la parte inferior y conducto de Müller para toda la parte superior. Y ustedes ven que el conducto de Müller no tiene nada que hacer con el ovario. O sea, el ovario no tiene formación del conducto de Müller, esa parte del ovario. El conducto de Müller es trompa, útero, cuello, tercio superior de vagina. Y el tercio inferior de vagina, todo lo que es la vulva, es seno urogenital. Entonces así estamos bien cuadrados ahí. Entonces eso es lo que hemos estado hablando, todos los órganos genitales externos. Ahora el ovario. Entonces los pliegues que se forman en las primeras semanas de feto, ¿no? A partir de las 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, tenemos que esto son células germinales que va a ser el futuro ovario. Estamos hablando ahora ya del desarrollo del ovario, que va a ser el futuro ovario. Estas células germinales empiezan a dividirse, a multiplicarse, ¿no? Y todo esto es mitosis. Por mitosis se dividen y se dividen y se dividen y se dividen hasta dar millones de estas células, ¿no? ¿Para qué? Para dar las ovogonias, ¿no? Entonces, por mitosis, estas células germen han tenido que transformarse en las ovogonias, ¿no? La ovogonia, pues, es el ovocito ahí rudimentario todavía que está dentro de los folículos ováricos. Entonces, todo esto se va sucediendo hasta la semana 20. Y a partir de la semana 20 ya empieza otro proceso. Empieza otro proceso que ya sería la maduración folicular, pero ya no de mitosis. Entonces las células ya no se divide una, se dividen en 46 cromosomas, todas tienen 46 cromosomas. Cuando ya llegan a este estadio de ovogonios dentro de los folículos ováricos, ya empiezan a disminuir la carga. Entonces ya la maduración folicular ya se hace en meiosis, ¿no? Entonces ya van a pasar a 23 cromosomas y corpúsculos polares, ¿no? Entonces empiezan a perder ya la carga genética, ¿no? Y todo esto permanece como ovocitos primarios hasta la pubertad. Entonces, en un inicio tenemos que entender que el ovario rudimentario tenía células germinativas que se empezaban a dividir por millones por mitosis, ¿no? Hasta llegar a ovogonias. Una vez que está en ovogonias, dentro de los folículos ováricos empieza ya la maduración folicular, pero ya meiótica, ¿no? Disminuir cargas a 23 cromosomas, ¿no? Y permanecen así hasta la pubertad. En la pubertad, lógico, con el influjo ya de los estrógenos, de las gonadoliberinas, va a empezar
ya la ovulación mensual que se tiene, ¿no? Entonces, se dice, para tener un número, que de los millones de ovovanias que ha tenido o tiene esta paciente, alrededor de 40,000 se van reduciendo cada vez más. Y permanecen así como ovocitos primarios hasta la pubertad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la pubertad? La pubertad es, como dice aquí, es la transición desde la infancia hasta la edad adulta. Es todo ese periodo de la transición física, emocional y sexual desde la infancia hasta la edad adulta. Esa etapa es la pubertad. ¿Y por qué se da? Porque llega un momento donde ya genéticamente está codificado que a nivel de hipotálamo empieza a activarse ya la liberación de gonadoliberinas, activando pues al eje hipoficiario, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario se activa y empieza la ovulación. Con la ovulación, pues la producción de hormonas, y ahí es donde empiezan los procesos de menarquia, ¿no? Y otros caracteres sexuales que vamos a ver. También ocurre otro proceso que se llama adrenarquia, que también empieza más o menos a los 8 años. ¿Qué significa eso? Que ocurre una maduración fisiológica de la glándula suprarrenal. Importantísima la glándula suprarrenal, porque va a formar parte de lo que es los caracteres sexuales secundarios de la paciente, ¿no? O de la mujer. Entonces, ¿qué cosa va a producir eso? Que los andrógenos aumenten. Al aumentar los andrógenos, se va a ocasionar que haya un aumento de la grasa corporal, la paciente empieza a tener más volumen, empieza a crecer, la mujer crece muy rápido, empieza a aparecerle vello púbico, empieza a aparecerle vello axilar, incluso el olor que empieza a emitir la mujer ya se hace diferente, ¿no? Adquiere un olor sui generis ya la mujer, ¿no? Todo eso por la adrenarquia, ¿no? Entonces, no solamente es que hay solo el eje hipotálamo hipoficiario se activa, ¿no? También hay activación de este sistema de glándula suprarrenal, ¿no? Lógico, todo comandado por el eje hipotálamo hipoficiario con su ACTH, ¿no? Hormona ACTH, ¿no? Entonces, conforme la mujer va teniendo sus cambios, hay unas clasificaciones bien conocidas como las escalas de Tanner, ¿no? Con esto se puede uno ir evaluando cómo la mujer va empezando con sus caracteres, y hay estadios 1 hasta estadio 5, ¿no? El estadio 5 ya es el pecho del adulto, miren ustedes, ¿no? Una areola que ya tiene un pezón, ¿no? El vello, incluso el vello ya no está solamente en la parte baja, ¿no? Como es al inicio, sino que ya empieza a subir ya hacia los muslos el vello, ¿no? Entonces, vello adulto en la zona medial, dice, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el estadio 1 pues, prácticamente no hay nada todavía, ¿no? En el estadio 2 ya hay el botón mamario que se está formando, un pequeño vello púbico, y sucesivamente así hasta llegar al estadio 5, ¿no? Este proceso de maduración
como hemos puesto acá, dura alrededor de 4 años, ¿no? Desde que empiezan a aparecer estos caracteres pequeños, más o menos pasa la mujer por 4 años, ¿no? Aquí está mejor explicado. Entonces, acá tenemos a las niñas, tenemos la edad en años, ¿no? Entonces, la aparición de los botones mamarios, lo que va a ser el seno, el promedio de aparición es 10.5 años, ¿no? Por supuesto que puede haber entre 8 y 13 años, pero el promedio está a los 10 años, empieza a aparecerle los botones mamarios. El vello púbico también alrededor de los 10.5 años empieza a aparecer ya un vello púbico. Después lo que nos damos cuenta rápido, uno dice, no, ¿por qué Isabel? ¿Por qué Juanita? ¿Por qué etcétera? Están creciendo muy rápido y su compañerito varoncito se quedó chiquitito. Porque el varón tiene el crecimiento más tardío, ¿no? En cambio, la mujer rápido empieza a crecer a los 10 años, hasta los 14, 15 años ya se alargó ya la mujer, ¿no? Entonces la mujer es diferente. También alrededor de los 12 y medio, 13 años aparece la menarquia, ¿no? La primera menstruación, ¿no? También hay aparición de vello axilar, ya le aparece alrededor también de los 13 años. Y lógico, los cambios de la figura ya se van dando a 13, 14 añitos, donde ya se va apareciendo a una mujer que ya tiene más cadera, ya tiene más busto. Entonces, el grosor de sus piernas va aumentando, o sea, todos los caracteres sexuales se van haciendo ya más notorios. Y las mamas, pues ya alrededor de los 14, 15 años, prácticamente ya la mama es como de una mujer adulta, ¿no? Ya tiene volumen grande. Entonces, estos son como se van dando de a poco los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Pero así como hemos visto que todo está muy bien, que la mujer cómo ha ido desarrollando su útero, sus ovarios desde muy pequeñita, cuando está en el estadio fetal, también vemos problemas en el desarrollo puberal, ¿no? Entonces, y tenemos, por un lado, la pubertad precoz, ¿no? Aquella niñita que se maduró muy rápido, no sé. Entonces, esos problemas, o también puede suceder lo contrario, que hay un atraso, ¿no? O sea, ya tiene 16 años y no regla, algo está pasando y no tiene senos o algo pasa, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos problemas y cuando tenemos esto, tenemos siempre que estar investigando qué está sucediendo con el eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿no? Porque algo está pasando para que esa carga de hormonas que llega al ovario no se dé, y eso hace que se atrase o se adelante estos procesos en la pubertad, ¿no? Tenemos que estudiar, lógico, el aparato genital externo, a ver si tiene vagina, si no tiene vagina, ver si tiene útero, no tiene útero. Entonces, si nos vamos a encontrar con varias sorpresas, ¿no? Porque el paciente al final solo viene porque dice que no menstrua, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a investigar por qué no menstrua. O solo viene porque dice, no crece. O viene porque dice, no le sale senos. Entonces los pacientes, las mamás preocupadas, los traen al médico y nosotros tenemos que empezar a investigar tanto el eje y los genitales externos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pubertad precoz, ¿no? O sea, rápido madura, ¿no? Se llama cuando los caracteres sexuales secundarios aparecen antes de los 6 a 7 añitos. O sea, muy niñita y aparecen ya los caracteres sexuales secundarios. Y tenemos dos causas muy definidas, ¿no? Unas que dependen del eje, depende de la liberación de GnRH, y otras que no tienen nada que ver con la liberación de GnRH, ¿no?
O sea, son independientes de esto. Cuando son dependientes de GNRH, entonces se produce esto cuando hay lesiones o cuando hay tumores del sistema nervioso central. Entonces, vemos cómo a causa de esto se activa el eje, hay bastante FSH porque está muy activo. Esa cantidad de FSH hace que se estimule el ovario, la paciente ya empiece a liberar estrógenos, progesterona, empieza a menstruar, empiezan a aparecer caracteres sexuales secundarios, pero todavía muy niñita. Entonces estamos viendo cómo la alteración del GNRH puede hacer que se altere esto. Pero por otro lado tenemos que de repente hay algo que ha impedido que se libere esto. Entonces, tenemos así, cuando se administran esteroides sexuales, estamos dando algo exógeno, ¿no? Es como darle a una niñita de 6 añitos anticonceptivos orales. O sea, le estoy dando estrógeno exógeno, ¿no? Y ese estrógeno exógeno no es que su gonado liberina está funcionando, o sea, yo le estoy dando, a propósito le estoy dando, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que se activen los caracteres sexuales secundarios, ¿no? A veces hay tumores ováricos, ¿no? Diversos tumores ováricos que producen hormonas. Y estos van a hacer que justamente se aparezcan los caracteres sexuales, se aparezca la menstruación, ¿no? También el hipotiroidismo. También hay causas suprarrenales, como vamos a ver en un momento, ¿no? Cómo van a hacer que se produzcan la pubertad precoz, ¿no? Entonces, cuando hay una causa suprarrenal, no es porque la suprarrenal produce tumores, sino es porque hay esta enzima, esta verde, miren, que se llama 21-hidroxilasa, ¿no? Cuando hay deficiencia de esta enzima, se va a producir problemas de hiperplasia suprarrenal con caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es este mecanismo, no? Todo esto se elabora, por si acaso, en la corteza, ¿no? En la corteza de la suprarrenal es donde se producen los mineralocorticoides, cortisonas, aldosterona, ¿no? Entonces, el metabolismo del colesterol es el sustrato, si se quiere. Esto es lo normal, ¿no? Vamos a describir lo que es normal, ¿no? Para hacer un recordaris. El colesterol pasa a prenenolona, pasa a progesterona, de progesterona va a pasar a, gracias a esta enzima 21-hidroxilasa, va a pasar a 11-desoxicorticosterona, después va a pasar por otra enzima hidroxilasa a corticosterona y va a pasar a aldosterona, ¿no? Entonces, el colesterol al final vino y transformó mediante la corteza de la suprarrenal a aldosterona, importantísima para el organismo. También el colesterol pasó a prenenolona, a progesterona, hidroxiprogesterona, desoxicortisol gracias a esta 21-hidroxilasa y pasó a cortisol. Entonces, esto es lo normal que sucede, ¿no? Y por otro lado, también tenemos en la balanza a la prenenolona que pasa a hidroxiprenenolona, pasa a dehidroepiandrosterona y pasa a androstenediona. Entonces, por un lado tenemos que el colesterol es el sustrato para hormona masculina y el colesterol es sustrato para cortisol y para aldosterona. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay esta enzima, hay alteración de la 21-hidroxilasa? Esto está bloqueado.
Este mecanismo de paso cortisol y aldosterona está bloqueado. Y toda la balanza se inclina a producir androstenediona, o sea, a elaborar andrógenos. Entonces, esto produce una adrenarquia en la paciente. Al elaborarse andrógenos, pues lógico, la paciente, la niñita, que tiene mucho andrógeno, esa niñita de 5 o 6 añitos, o a veces incluso suprarrenal congénito dentro del vientre materno, entonces esta adrenarquia va a hacer que la mujer pobre tenga ya más vello, esté más gordita, tenga acné, crezca más, le salga vello, tenga un olor un poco fuerte. ¿Por qué? Porque estas hormonas masculinas están influyendo mucho en esta mujer. Entonces, miren cómo la deficiencia de esta 21 hidroxilasa hace que se produzca esta causa suprarrenal de pubertad precoz. Por otro lado, tenemos el otro lado de la balanza. Ya aquí no es que se adelanta, aquí lo que sucede es que se retrasa la pubertad, ¿no? Y la mamá viene y dice lo que les decía, ¿no? Doctor, le traigo porque mi hija ya tiene 15, 16 años y no le ha venido menstruación hasta ahora. O doctor, estoy trayendo, mi hija ya tiene 14, 15 años y nada, se ha quedado pequeñita, chiquitita, se ha quedado. O no tiene cenitos. Entonces esas cosas empiezan a pasar y son motivo de consulta, ¿no? Entonces se llama retraso de la pubertad cuando no aparecen los caracteres sexuales secundarios a partir de los 13 años, ¿no? Entonces ya tiene 13, 14, 15 y no hay. Parece, se quedó como una niñita pequeña. Cuando no regla a partir de los 15 años, igual, ya estamos hablando de un retraso de la pubertad. O a veces sí le apareció el pecho, le apareció la telarquia, pero lo que se espera es que en unos pocos meses aparezca ya la menarquia. O de repente 1 año o 2 añitos a lo máximo. Pero ya pasó 5 años y nada, no regla. Y entonces eso es lo que pasó cuando yo me acuerdo mucho, justo cuando estaba haciendo esta clase, ¿no? Cuando estaba siendo internado en el hospital Loaiza, porque hice ahí en el Loaiza, llegó una paciente con su hija. La mamá le dice, le he traído a mi hija porque tiene 16 años y no regla. Y bueno, lo primero que dijimos, pues 16 años, no regla, está embarazada, ¿no? Es lo que uno primero se le mete a la cabeza, ¿no? Pero la mamá aseguraba que no había tenido relaciones, igual la niñita joven, igual nada, no había tenido relaciones, violaciones, abuso sexual, no había nada por medio. Entonces le examinamos para hacer la historia clínica y su seno es normal, su talla normal. Y examinamos ya la parte de genitales externos, labios mayores normal, labios menores normal, clítoris normal, la vagina, el introito vaginal con himen normal. Y uno pone la lamparita, ¿no? Y con un termómetro, hemos puesto el termómetro ahí en la vagina, en el orificio vaginal, y el termómetro entró 2 centímetros, nada más. Y ahí había como un stop, ¿no? No dejaba pasar más. Entonces dijimos, bueno, qué raro, será un tabique, será algo, ¿no? Nunca mostró, pedimos ecografía, y en la ecografía
no había útero y no había vagina. Todo el resto de la vagina no había. Pero su dosaje hormonal estaba normal. Sus ovarios estaban normales ahí. Entonces, entramos a, seguro que vamos a ver esto. En este caso habíamos entrado a lo que es causas de retraso de la pubertad, ¿no? Este caso que les estoy hablando, esta historia que sí, yo lo tuve como interno de medicina, fue catalogado como agenesia de conducto de Müller, ¿no? Agenesia de conducto de Müller. Habíamos dicho que los conductos de Müller dan el trompa, útero, tercio superior de vagina. El tercio inferior de esa paciente que les hablo del ejemplo estaba normal, pues, porque eso viene del seno urogenital. Toda la vulva estaba normal. Como su ovario no está alterado, ella tenía senos, tenía talla normal, todos sus caracteres otros estaban normales, el vello, todo. El único problema de esta paciente era que tenía agenesia de conducto de Müller, ¿no? Entonces ya se hizo ese diagnóstico, se presentó el caso y la conclusión fue esa, ¿no? También pudo haber sido que esa paciente de repente pudo haber tenido himen imperforado, ¿no? De repente la regla todo está ahí, nunca salió porque el himen está totalmente cerrado, pero tiene útero, tiene trompa, tiene todo, ¿no? También pudo ser que tenía un tabique vaginal, a veces hay tabiques vaginales transversos que tapan todo la vagina, en la vagina están estos tabiques, y ahí está almacenada la regla de varios meses y años, lógico con dolor y todo, pero tiene el útero, tiene todo, ¿no? En este caso del ejemplo de la paciente que les digo, no tenía útero, trompas, tercio superior de vagina. Por eso fue catalogado como agenesia de conducto de Müller, ¿no? Entonces, cuando vemos las causas, ¿por qué se retrasa, no? O sea, hay un hipogonadismo hipergonadotrófico, como sucede en el síndrome de Turner, ¿no? En este síndrome, el eje está normal, el FSH más de 30 está normal, ¿no? Lo que sucede con este síndrome de Turner es que es un problema genético, ¿no? Donde como mujer debía tener cromosomas XX y solamente tiene X0, o sea, tiene solo un cromosoma y eso es lo que ha producido los defectos en esta paciente. Entonces, esta paciente con síndrome de Turner, pues es una mujer que la trae la mamá porque no crece, talla cortita, tiene una constitución media infantil, ¿no? A pesar que ya tiene 15, 16 añitos, parece una más chiquitita. Tiene un cuello corto, un cuello alado, tienen problemas de corazón, estos tienen coartación de aorta, tienen los pezones muy separados, se llama hipertelorismo, ¿no? También tienen cúbito valgo, ¿no? Sus bracitos son medio separaditos. Lógico, tienen los ovarios rudimentarios, ¿no? Los ovarios están rudimentarios, aunque tengan su útero, porque esto es seno urogenital, estos ovarios están rudimentarios y lógico van a tener infertilidad, van a tener amenorrea, no van a arreglar. También tienen pigmentaciones en la piel, reciben nevos, planos, y a veces están asociados también a edema de miembros inferiores, ¿no? El linfedema, ¿no? Entonces, esta es la típica pacientita que tiene un síndrome de Turner y también, por supuesto, a veces se acompaña mucho de problemas de retardo mental leves. Pues todo porque falta un cromosoma X, ¿no? Entonces,
pero su eje hipotálamo a veces está normal, por eso es que tienen FSH más de 30, bastante, ¿no? Pero hay otra causa de retraso de la pubertad, que es que cursa con hipogonadismo, pero hipogonadotrófico, ¿no? O sea, la FSH todo está disminuida, y eso está disminuido en quienes, ¿no? Por ejemplo, la mujer que es anoréxica tiene alteración de esto. La que hace ejercicio extremo, ¿no? Esas pubers, esas niñitas que hacen demasiados ejercicios o son anoréxicas, van a tener problemas con FSH. Al no haber FSH, no va a haber estimulación del eje hipotálamo ovárico, entonces los caracteres sexuales van a estar retrasados, ¿no? Puede ser que fisiológicamente también hay un retraso, ¿no? Hay un síndrome de Kalman que también cursa con hipogonadismo, cursa con anosmia, ¿no? También es conocido por causas de retraso de la pubertad. Hay problemas de hiperprolactinemia también que causan con hipogonadismo. Hay varios tumores de hipófisis como craniofaringiomas que también causan con hipogonadismo. El consumo de drogas también está descrito que causan hipogonadismo. O sea, todo esto se va a desembocar en retraso de la pubertad, ¿no? Entonces, ya hemos visto el síndrome de Turner y este es el agenesia de conducto de Müller, que también se llama, lo van a ubicar como síndrome de Rokitansky, ¿no? Entonces, es un bonito síndrome para estudiarlo todo, pero es malo para la paciente, ¿no? Pero para nosotros como estudiantes de medicina era muy lindo, ¿no? Era muy bonito estudiar estos síndromes, ¿no? Tratar de comprenderlos, ¿no? Entonces, el útero en la mujer normal, el cuello del útero, la vagina, miren, toda larga, la vejiga, toda la parte vulvar. Pero en estas pacientes con agenesia de conducto de Müller o síndrome de Rokitansky, vemos cómo esto es rudimentario, el útero no tiene cavidad, ¿no? Es como un pedazo de fibrosis. La vagina totalmente atrófica, como un cordón nada más. Y solo el tercio inferior de la vagina tiene un pequeño orificio que viene del seno urogenital. Por supuesto que labios, vulva, todo está normal, ¿no? El problema son los órganos genitales internos, ¿no? Y como esto es Müller, no tiene nada que hacer con el ovario está normal. Por eso que esa paciente crece normal, tiene senos normales, tiene vello púbico, vello axilar, todo normal, ¿no? Coeficiente intelectual, todo está normal, ¿no? Solo hay problemas en lo que sería la parte de la conducto de Müller, ¿no? Bueno, les publico esto porque, bueno, no sé quién se llama Miranda que puso este esquema en 2019. Hizo con tantos detalles la barbita, el barbita, bigotito, el vello axilar, vello pubiano en hombre, en la mujer, ¿no? Uno se ve como tiene mucho detalle al haberlo hecho. Hasta le ha hecho sus aretitos. Pero no sé cómo se olvidó los pies, ¿no? Parece que lo hubieran mochado. Tiene vellitos hasta en las piernas, ¿no? Entonces, muy detallista en algunas cosas, pero le faltó completar, pues, algunas cosas más del esquema corporal, los ojos, nariz, boca, de repente, ¿no? Mejor me quedo con Picasso, ¿no? Gracias, chicos. Gracias, yo lo grabé la clase y el que quiera, pues entra y lo repasa. Gracias, doctor.